Aspectos técnicos para resolver la energía renovable. ¿Tenemos tecnología o no tenemos tecnología? Por fin vamos a la parte importante. Pues sí, sí tenemos tecnología. La eólica es más barata que el carbón, sin duda. La fotovoltaica está por el estilo que el carbón. O sea que ya no hay problema. Ya no hay un problema tecnológico ni de costes. Cuando le aprietas mucho a los del ministerio, te argumentan que es que las renovables son intermitentes y ellos tienen la obligación de garantizar la seguridad del sistema eléctrico. Y entonces, ¿qué hacemos un día que hay poco viento, que es invierno y hay pocas horas de sol, que además hay poca agua en los pantanos? Eso está sin resolver. No está sin resolver. En España hay un sistema de almacenamiento de la energía que es bombeo hidráulico. Las centrales nucleares están siempre a tope, no se puede parar una central nuclear. Y entonces, durante el día hay mucho consumo y por la noche baja mucho. ¿Qué hacen con la energía de las centrales nucleares? Bombean agua de un pantano a otro pantano. Y por el día desaguan el agua que está a nivel superior, la desaguan y producen energía. Eso es un sistema de almacenamiento por bombeo hidráulico y tenemos 2.700 megavatios instalados en España. Para resolver el sistema del almacenamiento, calculan los especialistas que solo hay que multiplicar por 3 la capacidad que tenemos instalada. Desde luego, con el dinero de la prima de riesgo nos sobra. Pero, hombre, resolver eso al 100% necesitamos sistemas además. Tenemos sistemas de baterías. Las baterías Tesla es un tema muy interesante. Esta es una batería que fabrica Hitachi que puede almacenar la energía que necesita una familia en 2 meses. Pero claro, esto sí sale caro, ¿eh? No, la batería Tesla no he traído imágenes. La batería Tesla es mejor que esta, porque Tesla es una empresa que se ha echado el mundo por montera y va con los coches eléctricos, y esos coches eléctricos son rentables, son económicos, son competitivos, y esa empresa no necesita subvenciones y sale adelante. Yo tengo documentación de la batería que está prohibida aquí en España también, ¿no? La quiere prohibir. Sí, porque claro, o sea, los criminales, vuelvo a repetir, responsables de la política energética, que dicen que el problema es el almacenamiento, si yo consumidor me quiero poner un sistema de almacenamiento en casa, está expresamente prohibido. Incluso me han comentado en un instituto de investigación que tuvieron muchos problemas para poner en ese instituto de investigación un sistema de baterías, porque estaba prohibido. Una pregunta te puedo hacer. ¿La empresa esa de Tesla tiene algo que ver con Nikola Tesla, el científico? Se llama Tesla porque Tesla fue alguien que, bueno, fue un ingeniero impresionante que descubrió la corriente alterna, que tenía inventos que podían transmitir la electricidad sin cables, que tenía formas teóricamente de producir energía eléctrica sin coste. Entonces se llama Tesla por un motivo... Sí, pero no es que es un descendiente de Tesla ni un sobrino, no. Es porque utiliza el nombre de Tesla porque los consumidores, digamos, es un tema de marketing, ¿no? Para que los consumidores asocien con Tesla. Entonces, esas baterías son tan baratas, esas baterías, que eso está pensado para que te pongas unas placas solares en el tejado y con las baterías te desconectes de la red. Pero es que en un estudio inicial que no tengo hecho a fondo, pero que lo vamos a hacer con un amigo que instala energías renovables, un edificio de 20 viviendas, por ejemplo, podría rentabilizar unas baterías de esas, yo creo que en 3 o 4 años, simplemente sin poner placas en el tejado, simplemente porque... Como tenemos que tener una potencia contratada muy superior a la que utilizamos, ponemos unas baterías de esas en el sótano, en el garaje, y nos damos a la mínima, o sea, nos contratamos la mínima. Contratamos unos 15 kilovatios y con eso que nos ahorramos pagamos las baterías. O sea que fijaros si es sencillo resolver el problema del almacenamiento. Y luego tenemos otra forma de resolver el problema del almacenamiento en el futuro con los coches eléctricos. Bueno, aquí tengo una diapositiva
En España tenemos una potencia contratada de 175 teravatios, pero la potencia instalada son 108, es decir, que si todos pidiéramos al máximo, no hay. Pero la que usamos son 31 en el momento máximo, 31. Entonces estamos pagando un exceso que se calcula en 10.000 millones, lo pone ahí. 10.000 millones de exceso estamos pagando. En el futuro, los coches eléctricos estarán en el garaje y servirán de sistemas de almacenamiento, porque la batería igual puede chupar de la red como echar. Entonces, yo puedo tener unas placas solares en el tejado y por la noche, que no hay sol, me estaré abasteciendo de la batería del coche que tengo en el garaje y que se ha cargado durante el día, ¿vale? Y luego hay sistemas que están ensayando en ciudades. Es decir, bueno, como un coche eléctrico solo puede andar 200 kilómetros y ya se descarga, pues entonces vamos a cambiar la mentalidad que tenemos y ahora en ese nuevo modelo sería lo siguiente. Nosotros ahora nos volvemos a Jaca y entonces, ¿qué haríamos? Cuando media hora antes de salir miraría yo el teléfono y le pediría al sistema que me dijera dónde hay un coche que yo puedo utilizar para llevarme a Jaca. Porque la mayoría de los coches no serían en propiedad sino alquilados a empresas. Y entonces me diría el sistema que en la calle no sé qué, a 200 metros, iría y con mi móvil me reconocería, me abriría la puerta, me iría hasta Jaca, el coche lo dejaría ahí en el sitio donde el sistema me dijera, cargando. Y yo solo pagaría ese trayecto que me lo cobrarían directamente a la cuenta del banco. Y entonces, si yo necesito un coche grande, pediré un coche grande. Si necesito una furgoneta, una furgoneta. Y no necesito tener un coche 15 años que no lo amortizo. Cuando te vendes un coche con 150.000 kilómetros no está nuevo, ¿no? Entonces, no, eso sería un sistema mucho más razonable, donde los coches estarían vertiendo a la red y chupando de la red y serían el sistema de almacenamiento. Vale. Entonces, después tenemos sistemas industriales de almacenamiento que ya existen. Industrias que cuando hay mucha producción de electricidad baja el precio en el mercado, en la subasta, en las horas de mucha producción baja el precio y en ese momento la empresa pone todas sus líneas de producción a tope para aprovechar que la energía en ese momento es barata. Y cuando la energía es cara, para determinadas líneas de producción. Eso también es un sistema de almacenamiento, de compensación, que existe, ¿no? Y luego están los sistemas Power to Gas, que es a lo que teóricamente había venido yo aquí a hablar, y que si nos descuidamos, no, me voy sin hablar de esto. Entonces aquí vamos a ver, más que nada porque ponéis Power to Gas en el ordenador, en el buscador y tenéis toda la información de lo que es eso, ¿vale? Entonces, y tenéis también vídeos míos que lo explico a fondo cómo se puede, por ejemplo, producir fertilizante nitrogenado con agua y aire y energía renovable. Cómo se puede convertir la paja o cualquier residuo orgánico en combustible para vehículos. Es que eso, no sé, me fastidia venir a una charla para dar una cosa tan obvia que se conoce desde hace 100 años y que... Pero en fin, vamos a verlo rápido. Es uno de los vídeos cualquiera que circulan por internet y es un proyecto en Holanda. La empresa se llama Gasunie y siempre lo hacen consorcios de empresas con institutos de investigación y con gobiernos regionales que ponen parte de la financiación. Hasta ahora son proyectos de poco tamaño, demostrativos, con subvención. Bien, entonces tenemos parques eólicos en esa zona y parques solares que en momentos determinados hay un exceso de producción y hay que almacenar. Y entonces lo llevamos a un sistema Power, que es electricidad to gas, o sea, vamos a convertir la electricidad en combustible. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo se hace? Ahí viene la electricidad de la red al sistema y eso es un sistema que agua dentro de un contenedor y unos electrodos metálicos con no es agua exactamente, al agua le han añadido hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. ¿Lo mismo que la sal? Sí.
Y ahora vamos a ver. Entonces, simplemente pones energía en el agua y burbujea, pero no burbujea vapor de agua, sino que burbujea hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Entonces, cuando yo empecé a preguntar por esto, sí, ya conocemos ese sistema, pero esto debe salir a 1 millón de euros el kilovatio hora en la investigación, me dijeron, ¿no? Yo digo, pero vamos a ver si es que esto... Tenemos industrias en Aragón que lo que hacen es electrólisis del agua. La industria del cloro lo que hace es electrólisis del agua con sal. Y se descompone ahí que sale por un lado NaOH, creo que sale hidrógeno y sale cloro. Y el cloro es lo que se utiliza y lo que venden, pero luego también el hidrógeno. En algunas fábricas el hidrógeno lo tiran al aire, porque no nos sirve. Y el NaOH lo utilizan en la fabricación de jabones, en fin, en la industria, ¿vale? ¿Y por qué es caro esto? Es que mira, no tiene, tú metes ahí 100 kilovatios hora y solo recoges 60. Porque, claro, el agua, si el agua pesa 18, el oxígeno pesa 16, H2O, 16, y el hidrógeno pesa 1, pero son 2, o sea, 18, ¿no? Entonces, 16 partes son de oxígeno y 2 de hidrógeno. Si solo aprovechas el hidrógeno, lógico que haya poca eficiencia en eso. Pero tú te planteas, ¿y el oxígeno no será un elemento valioso? Y entonces te das cuenta de que sí, el oxígeno es un elemento valioso. Pues bueno, en la investigación en España, en algunos sitios, tiraban el oxígeno a la atmósfera. Y claro, luego decían que eso no era rentable. Hombre, lo tienes que utilizar. ¿Y en qué se utiliza el oxígeno? Se utiliza en los hospitales, se utiliza en la producción de agua oxigenada, se puede utilizar como sustituto del cloro en la industria del cloro. Pero además, el oxígeno en la energía, fijaros, estáis muy cansados ya, ¿no? Pues seguimos un poco más. Si en algún momento, oye, ya vale. Si nosotros tenemos una estufa, viene el aire, se calienta y sale por la chimenea. Y el aire, el 78% del peso del aire es nitrógeno. Y solo el 20% es oxígeno, que es el que reacciona para quemar, para hacer la combustión. Y el nitrógeno es un convidado de piedra que entra, que se calienta, que coge todas esas calorías y que sale por la chimenea. Si quemamos con oxígeno puro, la combustión es muchísimo mejor, se aprovecha mucho más. Podemos reducir un 20% el combustible para producir la misma cantidad de energía utilizando el oxígeno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar esto al máximo, porque a ver, si tú metes energía aquí, la energía ni se crea ni se destruye. Que me digas que pierdes mucha energía haciendo eso es porque no te molestas en aprovecharla. Y entonces ya hay institutos de investigación intentando aprovechar eso al máximo. Vale, yo les he dicho, hombre, meteros en la industria del cloro, que ahí va todo muy fino. Entonces, en esta parte de la electrólisis se produce calor, se calienta este agua, sacáis ese calor y lo aprovecháis en otro proceso que esté ahí cerca, que necesite calor. Y luego el oxígeno, vamos a quemar metano con oxígeno, ¿de acuerdo? Con oxígeno puro. La reacción es tan violenta cuando se quema con oxígeno puro que no se puede. Es decir, o sea, es que cuando intentas quemar con oxígeno puro, cohetes espaciales quemaban hidrógeno con oxígeno puro, porque claro, ahí sale todo, no vas a quemar nada alrededor, ¿no? Pero aquí tienen que mezclar con CO2 el oxígeno para poder hacer esa combustión. Pero bueno, están en ello, ¿eh? Yo os paso aquí. Hay un instituto de investigación en Zaragoza, el CIRCE, si queréis habéis pasado esto, os habéis pasado, podéis echarle un vistazo. Ese es un proyecto que está intentando hacer un grupo empresarial de Jaca con la Universidad de Zaragoza para ver si ponen en marcha un proyecto de estos, porque están en Europa, debería haber uno en España. Entonces, vamos a seguir. Y el hidrógeno lo podemos llevar a la industria que tiene un uso del hidrógeno.
O sea, se puede para producir fertilizantes nitrogenados, para producir ácido clorhídrico, y luego el oxígeno, pues eso, en oxicombustión, en gasificación de biomasa o gasificación de carbón. Y aquí tienen un sistema en Europa, en ese proyecto holandés, que la biomasa la convierten primero en biocarbón por un proceso que llaman torrefacción, que es como los carboneros antiguamente convertían la leña en carbón. Le sacan una parte de energía para producir luz y después ese biocarbón tiene las mismas propiedades que el carbón y se puede conservar al aire libre sin que los insectos le ataquen o que se pudra por la humedad. Entonces ya convertida la biomasa en biocarbón, se trata por sistemas de gasificación. No sé si vosotros habéis oído hablar que hay estufas de gasificación y estufas normales. Bueno, en España se quema el carbón por sistema normal. Entonces, solo se aprovecha el 35% de la energía del carbón, el 65% se va por la chimenea, ¿vale? Pero hay sistemas de gasificación desde los años 20 del siglo pasado en los cuales tú puedes aprovechar eso al máximo, como esas calderas de leña que tienen un aprovechamiento del 80 o 90%, en las centrales de carbón también se podría hacer. Y no, desperdiciamos aquí todo el carbón y contaminamos a tope. Sistemas de gasificación se contamina muchísimo menos. Entonces un sistema de gasificación con oxicombustión es mucho más rentable, ¿no? Que lo podríamos hacer en España y sería más económico que como se hace y mucho menos contaminante. Entonces el gas de la gasificación es una combustión que no es una combustión violenta, que además con una temperatura muy alta, y el gas que sale no se tira a la atmósfera, porque ese gas todavía tiene elementos que contienen energía. Por ejemplo, el monóxido de carbono contiene energía, el hidrógeno, el metano en el humo. Y entonces ese humo, que se llama syngas, lo llevan a la industria química, o también lo que se puede hacer con eso es, como veremos después, el hidrógeno más CO2 reacciona y se convierte en metano. Y el metano es como el gas natural, ¿vale? Es un combustible para vehículos o el mismo combustible que utilizamos en nuestras casas. Entonces, podemos, sistema Fischer-Tropsch, que transforma ese syngas con hidrógeno en combustible, listo para llevar a otros sitios, para abastecer un barco, para lo que queramos. Y luego el hidrógeno más el CO2 que sale de aquí, de la quema del carbono de la biomasa, CO2 más hidrógeno, gas natural sintético, metano. Ahora lo vemos en la siguiente imagen, y con eso ya termino porque vaya tela. Lo que estaría bien es que después si nos dijeras los enlaces estos, porque después por internet uno se vuelve loco para buscarlos. Vale, yo tengo un canal de YouTube que se llama Power. Entonces si yo os mando 2 o 3 vídeos, dentro del Power os metéis ahí y podéis ir pinchando en distintos vídeos y vais viendo diferentes aspectos de la tecnología, ¿no? Hidrógeno con CO2, como he dicho, reaccionan y se forma metano. Y eso es en un reactor, que es un cilindro metálico que tiene que tener unas condiciones de temperatura y de presión. Primero le tienes que meter ahí temperatura, pero una vez que se activa es una reacción exotérmica, desprende calor. Entonces ese calor también se puede aprovechar para producir electricidad. Digamos que es un proceso que si lo aprovechas todo es bastante económico. Si no lo aprovechas todo, no. Dentro del cilindro que hay un catalizador que es níquel. Básicamente níquel con zeolitas y otros elementos, pero básicamente níquel. Entonces está allí pasando el CO2 y el hidrógeno, ahora lo veremos, a través de esas partículas de níquel. Vemos a moléculas de CO2 y de hidrógeno que lo hemos obtenido del agua con energía renovable que nos sobraba. Esa energía tiene que venirnos al sistema a coste cero, porque es una energía que se perdería,
¿vale? Entonces envía un sistema de almacenamiento. No podemos pretender que esa energía nos la cobren a precio de lo que vale la luz, porque entonces se nos disparan los costes, ¿no? Entonces, CO2 más hidrógeno, ahora vemos cómo se convierte en metano. Cuatro moléculas de hidrógeno más una de CO2, 2 moléculas de agua y una de metano. Claro, evidentemente, lo que me decía una investigadora del Instituto de Petroleoquímica de Madrid, dice, es que no me gusta esta idea porque una parte del hidrógeno la perdemos, la mitad del hidrógeno la perdemos en forma de agua, la otra mitad del hidrógeno la recuperamos en forma de metano. Pero es que, como la reacción es exotérmica, el calor ya te lo ha liberado ese hidrógeno. Aprovecha ese calor en un sistema industrial y ya tienes aprovechada esa energía, ¿no? Venga, me parece que ya no queda nada más. Cierro esto. ¿Me permitís una pequeña cosa? Todo esto se integra dentro de la idea de aprovechar al máximo los residuos y reciclar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un campo de cereales donde la paja normalmente se pica, o sea, hay quien la pica porque es que tiene muy poco valor. Se compra 6 euros tonelada, te compran la paja en el campo. Se pica, se extiende sobre el suelo, los microorganismos la descomponen y se convierte en CO2 y en energía, pero que la aprovechan los microorganismos, ¿no? o los animales pequeños. Si llevamos esta paja a una planta de biomasa, como hemos visto que la podemos quemar, producir electricidad y además el humo lo podemos convertir en combustible para los tractores. Porque con la energía que nos sobra de los parques renovables produciremos hidrógeno y con ese hidrógeno enriquecemos el humo que sale por la chimenea, porque ese humo que sale por la chimenea es pobre, pero si le añadimos, es CO2, pero si le añadimos el hidrógeno producimos combustible. O sea, los agricultores que ya, yo soy agricultor, entonces los agricultores que ya somos productores de energía alimentaria, también podemos ser productores de energía para los vehículos. Y de hecho existen en Alemania plantas de biogás en las que se transforma la paja en biogás para los vehículos. Y los residuos de un matadero, los residuos de una poda, la leña, todo eso se puede convertir en combustible por este sistema. Lo último. Tesla. Bueno, Tesla, esto salió anteayer o así, por eso lo he traído. Tesla lleva un tiempo investigando en un sistema de transporte que es como un tubo, donde dice que en ese tubo eliminan la presión y como que levita una cápsula que va a 1200 kilómetros por hora. Dice que quieren para el 2016 empezar a producir una entre Los Ángeles y San Francisco y que para el 2018 esté en funcionamiento. El coste es esto comparado con el coste del transporte en avión o el transporte por carretera o el transporte por ferrocarril. Este es el coste energético de ese transporte de 1200 kilómetros por hora. O sea, es que soluciones técnicas hay, porque yo estoy hablando de la tecnología de transformar el CO2 en combustible y es de 1913. O sea, imaginaros, si se pusieran recursos a resolver el problema de la energía con los recursos que hay hoy, no sé si me explico, ¿vale? Entonces todo es un problema político y entonces el problema político tengo ahí más, pero ya vale. Y bueno, a lo mejor otro día venimos y hablamos del tema político, cómo podemos desbloquear eso, pero yo creo que eso es muy... Ahí ya entramos en la zona de sombras y ahí no vamos a estar de acuerdo, es donde, claro, es todo más complicado, pero ideas tengo. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por vuestra paciencia. Agradecer la asistencia y para saber cómo nos va.